Iniciamos con este vídeo el estudio del tema contadores. Nuestro punto de partida será recordar el funcionamiento del flip-flop JK cuando ambas entradas estaban a nivel alto. Sus entradas J y K estaban a nivel alto. Posteriormente encontraréis otros vídeos en el que veremos distintos tipos de contadores y sus aplicaciones. Cuando analizábamos los circuitos secuenciales biestable, báscula y flip-flop, el último flip-flop que analizamos, el JK, indicamos el último estado que nos tocaba comprobar. Está aquí representado que veíamos que la patilla preset la manteníamos a nivel alto, la patilla clear a nivel alto y las entradas J y K, ambas entradas a nivel alto. Y comprobamos en el funcionamiento del simulador cómo con cada flanco descendente de la señal de reloj, para ese estado que estamos comentando, la salida cambiaba, como queda aquí representado. Flanco descendente, la salida pasa de nivel bajo a nivel alto. Flanco descendente, en este caso, cambiará de nivel alto a nivel bajo. Y así siempre, cada flanco descendente provocaba un cambio en la salida. Tenemos aquí en el simulador Proteus un flip-flop JK en el que hemos puesto las patillas, tanto las entradas asíncronas como las síncronas, como se nos ha indicado en el cronograma anterior. La patilla preset a nivel alto fijo, J a nivel alto fijo, K a nivel alto fijo y reset a nivel alto fijo. Para confirmar el funcionamiento, como hemos visto, debemos actuar en la entrada de reloj. Por supuesto, colocaremos a la salida una sonda que nos visualice el estado. Ya sabemos cómo podemos utilizar, por ejemplo, un pulsador con su correspondiente resistencia a masa para, actuando sobre ese pulsador, apliquemos los pulsos en la señal de reloj y la sonda en la salida visualizaría el estado que tuviera. Esta vez no vamos a utilizar pulsadores, vamos a aprender cómo aplicar donde nos interese señales de reloj. Si nos situamos en este icono, nos aparece qué podemos obtener de ahí. Sería el modo generador. Si pulsáis, nos aparece distintas señales que podemos obtener. En este caso, al tratarse de un circuito digital y queremos aplicar una señal de reloj, esta que ya está señalada, la pulsamos y la ponemos donde nos interese. Nos aparece este símbolo. Conectaríamos esto con nuestra entrada de reloj. Si hacemos doble clic, se nos abre el menú de edición de esta función. Como hemos elegido reloj, ya se nos indica qué tipo de señal va a ser. Será una señal de reloj en este caso. Podríamos elegir, llegado el caso, estas diferentes señales. Nos interesa trabajar con estos cuadros. El que está señalado por defecto, como podéis observar aquí, sería que la señal va a empezar nivel bajo, cambiará a alto y pasará a nivel bajo. Si señaláramos esto, sería al revés, nivel alto, bajo, nivel alto. Da igual en este caso, lo ponemos aquí. Variando este valor, si lo aumentamos o lo disminuimos, lo que conseguimos es en qué momento queremos que se dispare, que empiece la señal a trabajar. Este mando nos determina, por supuesto, la frecuencia. Ahora mismo por defecto está 1 hercio, podríamos poner 100 o podríamos poner un M, que sería un megahercio. Y si en vez de ajustar la frecuencia queremos ajustar, indicar el periodo, lo señalaríamos así. Lo dejamos en frecuencia, de momento lo dejamos en 1 hercio. Nos vamos a componente, teníamos ya preparada nuestra sonda, la conectamos y recordar, hemos ajustado esta frecuencia en 1 hercio. Si iniciamos la simulación, observamos cómo la salida va cambiando de 0 a 1 y de 1 a 0. Y siempre lo hará, si nos fijamos en el nivel que tenemos en esta patilla, la patilla de reloj, en el flanco descendente. Si queremos ver más claro aún qué ocurre en el flanco descendente, podemos poner en la entrada de reloj una sonda igualmente. Paramos la simulación, conectamos una sonda, la rotamos, la ponemos aquí por ejemplo,
hacemos la conexión correspondiente y de nuevo iniciamos la simulación. Y fijaros que es cuando pasa de 1 a 0 cuando cambia la salida, en el flanco descendente. A baja frecuencia, como hemos estado viendo al iniciar la simulación de este circuito, o si colocáramos pulsadores que controlen la señal de reloj, esas velocidades son fáciles de trabajar con estas señales. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, editamos propiedades y ponemos 10 hercios, solo 10 hercios? Vamos a multiplicar por 10 la frecuencia y pedimos o iniciamos la simulación. Vemos que va a una velocidad bastante más elevada. No podemos seguir el circuito, el funcionamiento del circuito. Si cambiamos en lugar de 10 hercios, ponemos 100, intentamos la simulación, vemos que esta sonda ya ni cambia. Aquí sí cambia rápidamente, pero no lo distinguimos. Queda claro que conforme vayamos aumentando la frecuencia de la señal de reloj, esta forma de trabajar no es cómoda, no podemos ver lo que estamos generando. Hemos eliminado nuestra sonda porque si queremos ver qué es lo que le pasa a este circuito aplicándole señales de reloj de kilohercios o de megahercios, necesitamos otros instrumentos que lo analicen. Vosotros vais a utilizar, o ya estáis utilizando en el módulo de electrónica analógica, el osciloscopio. Existe para digital un osciloscopio, por identificarlo de alguna manera familiar, que nos permite analizar señales digitales. Sería el analizador lógico. El Proteus tiene instrumentos que nos permiten facilitar nuestro trabajo de simulación. Este icono es donde se encuentran. Si lo pincháis, tenemos todos estos instrumentos: el osciloscopio, el analizador lógico, el contador, que sería un frecuencímetro, voltímetro, amperímetro. Pues, por ejemplo, si elegimos osciloscopio, en este caso es un osciloscopio de 4 canales y se nos indica aquí la entrada del canal A, del canal B, del canal C y del canal D. Si, por ejemplo, queremos utilizar que en el canal A vamos a ver la señal de reloj, lo conectamos aquí, y si queremos ver en el canal B que hay en la salida, lo conectamos así. Y ya tendríamos preparado nuestro circuito para ver con un osciloscopio estas dos señales. El osciloscopio se activará cuando iniciemos la simulación. Le damos y ya nos aparece nuestro osciloscopio. Y podéis comprobar que tenemos el canal A, que es la línea amarilla, y el canal B, la línea azul. Por supuesto, el canal C y el canal D no nos aparecen. El mismo manejo que hagamos con el osciloscopio, como nos hayan enseñado en el módulo de electrónica analógica, lo tenemos aquí. Tenemos el mando de tiempo por división y el mando de voltios por división. Y si queremos ver para corriente alterna, corriente continua, lo que necesitemos. Vamos a dar un repaso rápido de cada uno de los mandos. Vamos a situar en medio para visualizarlo mejor. Entonces, el mando de tiempo por división, al actuar sobre él, veis que lo que hacemos es como si alejáramos o acercáramos la imagen. Podemos, como estáis viendo, actuar sobre este mando, o si situamos el cursor en la pantalla y movemos la rueda del ratón, tiene el mismo efecto. ¿Veis esta señal aquí en medio? La podemos variar con este mando. El mando de voltios por división, como estamos utilizando una señal TTL que nos entrega un valor máximo de 5 voltios, veis que ocupa una división, la altura. Si nos venimos a este mando, está en la escala de 5 voltios por división, de ahí que ocupe un cuadrado. Podemos variar la amplitud. No es que estemos variando la amplitud, es que estaríamos variando la escala, por si queremos verlo con una mejor precisión. Podemos, por ejemplo, señalizar cuál sería el 0, lo pasamos a continua, vemos que sube 2 divisiones y medio, porque estamos en la escala de 2 voltios por división. Lo mismo podemos hacer con este
con esta línea, elegir el 0, lo ponemos en continua y ahora ha subido 2,5. Bien, en estas señales que estamos visualizando es donde podemos confirmar cómo el flip-flop JK, recordamos que estamos analizando un flip-flop JK en el que las entradas preset, reset, J y K están a nivel alto. Con cada flanco descendente de la señal de reloj, la salida cambia. Aquí hay un mando que pone cursor, si lo señaláis, veis, podemos señalar puntos de las señales para ver sus valores o lo que queramos medir. Yo lo voy a utilizar para que apreciéis cómo con el flanco descendente de cada señal de reloj la salida cambia. Recordad que la línea amarilla representa la entrada de reloj y la línea azul lo que obtenemos en la salida Q del flip-flop JK. Para manejo del osciloscopio os recuerdo que podéis acudir a la plataforma Moodle al curso de electrónica analógica que tiene don Francisco Zabalete, en el que se os explica, se os indica ahí el uso, el manejo de osciloscopio. Debemos recordar que este circuito que estamos analizando le hemos aplicado una frecuencia de reloj de 100 hercios. Vamos a medir esa frecuencia con el osciloscopio. Iniciamos la simulación y veamos. La escala de tiempo por división está ajustada en 5 milisegundos por división. Si nos vamos a la señal amarilla, observamos que un periodo ocupa 2 divisiones. Si multiplicamos 2 divisiones por 5 milisegundos, nos da un periodo de 10 milisegundos. El inverso de 10 milisegundos sería la frecuencia de 100 hercios. Y ahora vamos a observar la salida. Un semiperiodo de la salida ocupa un ciclo completo de la señal de reloj. Y entonces el ciclo completo de la señal de salida ocupa, como podemos ver, 1, 2, 3, 4 divisiones. Por 5 milisegundos nos da un periodo de 20 milisegundos. El inverso de 20 milisegundos son 50 ciclos por segundo. Es decir, y este detalle es importante, este flip-flop se ha convertido en un divisor por 2 de frecuencia. Si aquí aplicamos una frecuencia en la entrada de reloj, aplicamos una frecuencia F, en su salida obtenemos una frecuencia F partido por 2, la mitad. Es un divisor por 2 de frecuencia. Hemos ampliado nuestro circuito. Hemos añadido otro flip-flop JK, como podéis comprobar, y en este flip-flop también sus entradas preset, reset o clear, J y K están a nivel alto. Y de señal de reloj del segundo flip-flop JK utilizamos la salida del primero. Si comprobamos con el osciloscopio qué es lo que tenemos en este circuito, teniendo en cuenta que en el canal C, la línea morada, hemos conectado la salida del segundo flip-flop. Y entonces observamos señal de reloj de 100 hercios, salida del primer flip-flop. Cada flanco descendente de la salida del primer flip-flop, que lo estamos utilizando como señal de reloj del segundo, cada flanco descendente de esa señal, como podéis comprobar, provoca que la salida del segundo flip-flop cambie. El segundo flip-flop dividirá por 2 su frecuencia de reloj, que con respecto a la frecuencia original de la señal de reloj se corresponderá con la cuarta parte. Hemos dividido con el primer flip-flop la frecuencia por 2 y esa frecuencia dividida por 2, al volverla a dividir por 2, obtenemos en la salida del segundo flip-flop la frecuencia dividida por 4. Lo podemos confirmar aquí, ya que un periodo de la salida del segundo flip-flop ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 divisiones. Por 5 milisegundos nos da 40 milisegundos. 40 milisegundos de periodo nos da un cálculo de 25 hercios. Ya hemos visto con ayuda del osciloscopio cómo esta forma de interconectar dos flip-flops
convierte ese circuito en un divisor de frecuencia. En el primer flip-flop, a su salida, obtendremos una frecuencia mitad de la que tuviéramos en su entrada de reloj. En el segundo flip-flop obtendríamos a su salida una frecuencia que sería la cuarta parte de la señal de reloj patrón, que es la que conectaríamos al primer flip-flop. Si seguimos con la cascada y conectamos un tercer flip-flop, a la salida de ese tercer flip-flop, la frecuencia que obtendríamos sería un octavo de la frecuencia de reloj. Si conectamos un cuarto, sería un 16avo, y así sucesivamente. Como lo que nos interesa es dejar claro el funcionamiento como contador, hemos eliminado la señal de reloj y hemos puesto un pulsador para que nos genere los pulsos de reloj. Vamos a visualizar los estados de la salida de nuestros dos flip-flops a través de sondas lógicas. La sonda de la derecha está conectada a la salida del primer flip-flop, mientras que la sonda de la izquierda está conectada a la salida del segundo flip-flop. Este orden de conexión es importante, porque recordar que lo que queremos representar es con 2 bits el equivalente decimal del número que corresponda. El bit de la derecha se corresponderá con el bit de menor peso. Iniciamos la simulación y observamos, ambas salidas están a nivel bajo y se nos indica 0, 0, el equivalente decimal del número 0. Al pulsar el pulsador estamos provocando un flanco ascendente de la señal de reloj y no se produce ningún cambio, pero al soltar hemos provocado el flanco descendente y la salida del primer flip-flop ha cambiado a nivel alto. Entonces, tras dar un pulso, se nos aparece aquí representado el número 01, que se corresponde con el 1 en decimal. A la señal de reloj del segundo flip-flop, al pasar la salida del primero de nivel bajo a nivel alto, se habrá provocado un flanco ascendente y no provoca ningún cambio en la salida del segundo flip-flop. Damos un nuevo pulso, cambia el primero y también cambia el segundo, con lo cual los estados que obtenemos en la salida ahora es 1, 0, que sería equivalente decimal de 2. El 2 ha aparecido al dar el segundo pulso. Vamos a dar un tercero y nos aparece el equivalente binario del número 3. Es decir, este circuito simple nos ha contado los pulsos que hemos dado con el pulsador. Esta es la base de los circuitos contadores. Como el circuito lo hemos formado con 2 flip-flops, podemos tener un contador que cuenta de 0 a 3, como hemos podido comprobar. Es decir, es un contador de módulo 2, contaría hasta 4, de 0 a 3. Si quisiéramos hacer un contador de más bits, es cuestión de ir poniendo más flip-flop JK, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos nuestro contador de 4 bits. Hemos añadido 2 flip-flop JK más, en el que, al igual que los anteriores, las entradas asíncronas preset y clear están a nivel alto fijo y las entradas J y K a nivel alto. Y como señal de reloj utilizamos la salida del flip-flop inferior. Hemos conectado 4 sondas que nos identifiquen los estados de la salida, recordando, y esto es importante, el orden es importante, que el primer flip-flop, su salida, debemos colocar el bit a la derecha, ya que este será el bit menos significativo de nuestro número. El segundo flip-flop atacará al siguiente, el tercero al siguiente, y la salida del último flip-flop la situaremos a la izquierda como bit de mayor peso o bit más significativo. Si iniciamos la simulación, vemos que en principio tenemos la combinación 0, 0, 0, 0, que es 0 en binario. Damos un pulso y tenemos 0, 0, 0, 1, 1 en binario, en decimal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Al llegar al número máximo que podemos contar con 4 bits, el siguiente pulso iniciará de nuevo el conteo. Este circuito nos va a ayudar a definir los distintos tipos de contadores que podemos implementar o los que existen comercialmente ya integrados. Primero, tenemos 4 bits, es decir, este es un contador binario y contará de 0 a 15, como hemos podido comprobar. Como las señales de reloj son dependientes de la salida del flip-flop anterior, solo hay una señal de reloj patrón, que en este caso se corresponde con la señal que genera el pulsador. Estamos ante un contador asíncrono, porque cada señal de reloj es distinta, no es la misma señal de reloj. Y es un contador que solo cuenta de modo ascendente. Hemos comprobado en la simulación que cuenta 0, después 1, después 2 y así hasta 15. Por lo tanto, tenemos un contador binario asíncrono ascendente. Aquí encontramos cómo puede ser la clasificación de los contadores. Los podemos implementar nosotros mismos, pero pueden llegar a ser relativamente complejos, o buscar un contador que ya esté comercialmente integrado. Podemos tener un contador como el que hemos simulado, asíncrono, binario, ascendente. O podemos tener un contador síncrono, binario, descendente. O podemos tener un contador síncrono, decimal, ascendente y descendente, y también programable. Haremos una aclaración del significado de contador decimal. Veamos la diferencia entre un contador binario y un contador decimal. Tenemos aquí representados las tablas de la verdad de la salida de ambos contadores. Confirmar que los dos contadores tienen 4 salidas. Son contadores de 4 bits. QA, la salida de el bit de menor peso, y QD, la salida de mayor peso. En el contador binario contaríamos desde 0 hasta 15. Todas las posibles combinaciones con 4 bits. Pero en el contador decimal solo podríamos contar desde 0 hasta 9. Mientras que en el contador binario, en esta secuencia de 1, 1, 1, 1, el siguiente pulso pasaría de nuevo a 0, 0, 0, 0, iniciaría el conteo. En el contador decimal, al llegar a 9, en el siguiente pulso, no pasamos a esta secuencia que nos aparece aquí, que sería 10, sino que saltamos a 0.